Muy buenas a todos. En el video de hoy abordaremos una pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Por qué no avanzamos en la vida? Aunque no nos demos cuenta, la mayoría de las veces que nos sentimos estancados, desmotivados, sin esperanza, desilusionados, apáticos, es porque nosotros hemos decidido estar así. Y pienso que casi siempre es inconscientemente. Pienso que los 8 puntos que analizaremos en el video son algunos de los motivos o barreras que nos colocamos nosotros mismos y nos impiden evolucionar y conseguir nuestras metas. Vivir en el pasado. Acordarnos constantemente de lo que pudo ser y no es por culpa de haber fallado. Recordar y recordar los mejores tiempos, pero de una manera enfermiza, dando por hecho que nunca más vamos a vivir algo igual. Revivir situaciones que nos han marcado para mal y nos impiden abrirnos a nuevas experiencias porque pensamos que va a ocurrir otra vez lo que en su día ya ocurrió. Malos hábitos. Me refiero a malas costumbres en nuestra manera de pensar, hacer todos los días lo mismo de la misma manera por miedo a que aparezca algo fuera de lo común y no saber afrontarlo. Pensar siempre igual sin abrir nuestra mente a otras opiniones que nos pueden ayudar a avanzar. Vivir tu vida haciendo todo bajo el argumento de que desde siempre se ha hecho así, aunque lo que se haya desde siempre así se haga infeliz. Vivir en piloto automático. No sabemos por qué hacemos las cosas, simplemente las hacemos. Nos quedamos esperando a que algo internamente venga y nos cambie, que nos toque la lotería, que ocurra un milagro que nos cambie la vida, pero sin hacer nada para lograrlo, simplemente esperando. No saber pedir ayuda. Siempre vamos a necesitar de alguien para cosas sin importancia o para algo vital, pero el miedo a quedar como una persona débil o el sentido del ridículo que tenemos muchas veces nos impide pedir ayuda. Tener mucho ego no te hace ser grande. Grande es aquel que con humildad cuenta con los demás para poder mejorar su vida. Y eso implica que también a los demás cuenten contigo. Es algo muy satisfactorio. El conformismo. Agarrarnos a un trabajo por personas que no nos hacen sentir bien, que nos vacían y consumen nuestra energía por culpa de pensar de que no vamos a encontrar nada mejor. Es conformarnos con lo que tenemos por miedo a tener menos todavía. Relaciones tóxicas. Vivir para los demás, porque nos hacen creer que sin nosotros no son nadie, en vez de ayudarles a crear su propio camino, permanecer junto a personas amargadas, tóxicas, críticas o atascadas en sus propias vidas. Estar en pareja con alguien durante toda la vida, aún siendo infelices, por miedo a morir solos. Sacrificar nuestros sueños y nuestro verdadero ser para que no nos abandonen. Las excusas. Las excusas vienen muchas veces por el miedo a lo desconocido. Nos da pánico salir de nuestra zona de confort que ya más o menos controlamos y nos da pocas sorpresas. Y cuando se presenta la oportunidad para cambiar, aparecen mil excusas que nuestro subconsciente fabrica, súper convincentes con el objetivo de no avanzar hacia lo nuevo, que es lo que nos va a hacer triunfar.
Tener excusas para todo es sinónimo de cobardía. Al final acomodamos miedos que no se enfrentan y siguen ahí años y años. Las adicciones. No me refiero solo a las drogas, me refiero también a la comida, a las compras, a internet, al móvil. Todo lo que dejes de hacer por culpa de la necesidad de aquello sin lo que no puedes estar ni un solo día, te acaba estancando. Y como se te vaya de las manos, acabas enfermo. Ahora te sugiero que después de ver el video reflexiones sobre qué cosas tienes que cambiar en tu vida y por qué. ¿Qué es lo que te has perdido o has dejado de hacer en tu vida y por qué? ¿Qué serías capaz de sacrificar para lograr sentirte pleno y conseguir tus objetivos? Si te ha gustado el video, te invito a darle like, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas el nuevo contenido. Hasta el próximo video. Gracias.